Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial, DC Broker Grupo Empresarial. En el día de hoy nos acompaña un tema muy importante, precisamente para poder ubicar esa plata que nos hace falta para desarrollar nuestros proyectos. Y es así como nos acompaña un tema importante, análisis financiero para la ubicación de recursos, con un amigo, Alfonso Pérez, revisor fiscal de la banca de inversión del grupo empresarial DC Broker. Es así como damos paso a nuestra sesión Empresarios de Colombia. Empresarios de Colombia, queremos hablar pues obviamente del análisis financiero para la ubicación de recursos con nuestro revisor fiscal, Alfonso Pérez. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo vas? Gracias, Julio, por tu invitación. Sí, aquí pues a ver, aparte del análisis que se va a hacer de las empresas, teniendo en cuenta los recursos que tenga y el impacto que tenga precisamente esos análisis que se hacen a las empresas. Primero que todo, Alfonso, ¿cuál es ese pergamino profesional que te acompaña? ¿Qué estudios tienes? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo es esa experiencia que tienes tú para poder respaldar esos análisis financieros que se hacen al interior de las organizaciones? Sí, Julio, yo soy contador público egresado de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla y tengo la especialización en gestión financiera. Ok. Para las personas que nos ven en estos momentos, Alfonso, y que no tienen conocimiento del tema que estamos tratando, ¿qué es un análisis financiero? Un análisis financiero, más que todo, Julio, sería las técnicas y procedimientos que se tienen en la información contable para uno saber la situación actual que tiene la empresa como tal y mirar a ver qué se va a hacer con ella en el futuro. Ok, entonces partamos que son las técnicas y procedimientos que se llevan al interior de una empresa a nivel contable para saber cuál es su situación actual a nivel financiero y a nivel económico. Correcto. Estamos, para las personas que no tienen conocimiento en el tema, para esto es este programa, donde ilustramos realmente cómo se ve la empresa desde adentro y cómo la puedo vender, digámoslo coloquialmente, hacia afuera. Entonces, bajo un análisis financiero, a mí como emprendedor, como empresario o como aquella persona que tiene una idea de negocio, hacer un análisis financiero dentro de mi organización me permite saber en el momento en que lo haga exactamente en qué lugar estoy parado dentro de mi empresa y dentro del mercado. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos de acuerdo. Perfecto, Alfonso. Y más o menos, pues como siempre lo digo, no se dice la fórmula de la Coca-Cola, pero sí cuáles son esos pasos que se ejecutan, pues bajo tu experiencia, Alfonso, cuando haces un análisis financiero. Sí, más que todo se cogen los estados financieros principales para hacer ese análisis financiero. Y dentro de los análisis financieros hay un análisis vertical, un análisis horizontal que se le hace comparativamente con los años a cada rubro de las cuentas que contienen los estados financieros. Más que todos los estados financieros más dicientes sería el balance general y el estado de resultados. A eso se le hace un análisis horizontal, vertical, se le miran las razones financieras, que son las razones de liquidez, de rentabilidad, de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ese análisis, podemos decir nosotros más adelante, hombre, sí, la empresa sí es viable para seguir con los créditos en la banca comercial, hay que hacerle unos cambios, hay que hacerle un alistamiento para que esa empresa pueda en un momento dado ser, la empresa pueda tener una viabilidad ante el sector bancario. Okay. Lo que se hace básicamente cuando se ejecutan estos pasos para el análisis financiero es poder revisar el estado actual de la empresa, mirar cómo se encuentra para de esta manera revisar si se le hace un ajuste, pero
El hacer un ajuste no quiere decir que se le vaya a ejecutar un cambio de forma tácita a la compañía. No, es saber mostrar los rubros, o sea, las cuentas contables que se presentan en el balance y estado financiero, es darle una mejor cara para que en el momento en que estas cifras se presenten ante las entidades financieras, la empresa tenga una mejor percepción por parte de los analistas de crédito, que son las personas que evalúan el estado situacional a nivel contable, económico, financiero, tributario y fiscal de una empresa. Por eso nuestro amigo Alfonso Pérez nos comenta cómo es ese análisis, qué es lo que ven, cómo lo revisan, el análisis vertical, el análisis horizontal, la prueba ácida, la rotación de liquidez, la rotación del inventario, la edad de los inventarios, que es el tiempo en que rota el inventario, cada cuánto rota. El nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento, la capacidad de pago. Es ahí, es donde el análisis financiero te entrega unos indicadores financieros. Correcto. Que te permiten a ti tener las herramientas básicas a nivel contable, tributario, fiscal y financiero que vas a tener para tomar las decisiones. No existe una fórmula para la toma de decisiones, pero sí existe las herramientas para tener el mejor escenario para que usted, señor empresario, señor emprendedor, señor amigo que tiene una idea de negocio, pueda llegar a tomar una mejor decisión a través del análisis financiero. En este caso, para ubicar recursos que desarrollen los proyectos de inversión que tú tengas dentro de la empresa. Pero también te sirve para que tú puedas determinar en el momento exacto cómo está tu entorno económico, financiero, comercial dentro de tu empresa. Esto te permite a ti tener las herramientas a la mano en la toma de decisiones. Es así como queremos dar un poco de respiro y espacio con unos cortes comerciales y ya retornamos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dando espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico con nuestro amigo Alfonso Pérez, revisor fiscal de la banca de inversión del grupo empresarial DC Broker, queremos hacerle la siguiente pregunta para informar también a nuestros televidentes, Alfonso. ¿Cuál es ese impacto financiero que nos pueden llegar a generar los indicadores financieros de una empresa, ese impacto económico? Sí, la verdad que el impacto económico se reflejaría de acuerdo desde el inicio de que la empresa muestre realmente con su capital de trabajo dentro de las entidades descentralizadas, en el caso principal, en la Cámara de Comercio, mostrar de salida cuál sería el capital de trabajo con que se va a manejar los recursos de la empresa de acuerdo al objeto social que ella tiene. Entonces, ese capital de trabajo con que se va a manejar la empresa es factor importante para la toma de decisiones en la empresa como tal. ¿Qué están haciendo normalmente los comerciantes hoy día? Van a la Cámara de Comercio sabiendo que ya hicieron una inversión de 200 millones en activos para arrancar con una compañía y crean un capital de 10 millones de pesos. No lleva coherencia. No lleva coherencia. ¿Qué pasa? De que con ese capital de 10 millones de pesos que crean lo hacen con el fin de no pagar impuestos. Entonces lo que se están haciendo es un daño al momento de que el día que ellos quieran hacer créditos o entraran a la banca comercial a trabajar con los recursos de las entidades financieras, va a tocar hacerle los alistamientos y hacerle los correspondientes ajustes que tú estabas diciendo a las empresas para llevarlas a los activos con los que realmente iniciaron.
Sí, porque toda empresa necesita una inversión de capital para arrancar con sus recursos. Entonces, no van de la mano el capital de trabajo con que ellas generalmente inician, y eso es lo que hace que genere el impacto dentro de que lleguemos nosotros entonces a hacer los ajustes correspondientes y a organizar una empresa que ya trae tiempo y antigüedad de estar funcionando y no coinciden las cifras para poder seguir y generar de pronto créditos con la banca. Ese es el efecto secundario que produce la medicina del ahorro contable. Exactamente. El evitar pagar fiscalmente lo que contablemente nos corresponde nos va a llevar a un efecto secundario a nivel financiero cuando queramos mostrar las cifras en el sistema bancario. ¿Por qué? Porque si yo no muestro lo que contablemente realmente muevo, cuando vaya a pagar fiscalmente, el fisco le va a reportar al banco los ingresos que yo estoy cancelando por lo que yo pagué. Y si yo demostré 3 pesos, pero realmente me gano 10, a mí la banca me va a mirar no por los 10, sino por los 3 que yo declaré. Entonces, es ahí donde habla Alfonso de esa coherencia que debe haber entre las cifras de los indicadores financieros, pero también cómo se logran ubicar los recursos ante las entidades financieras mediante el análisis que se ejecuta. Precisamente, haciéndole el análisis, se le puede decir al empresario, la empresa está en esta situación, hay que hacerle una serie de ajustes y hacerle un alistamiento para que aumentemos fortalecerla y así aumentar los indicadores financieros que requieren los comités de los bancos, que ya nosotros sabemos cuáles son los niveles y los porcentajes en los cuales sabemos que podemos calificar para un crédito bancario. Pero no es modificarla para cambiar la información en una información que no existe. No. Se trata de fortalecer, es precisamente mostrando la realidad de la empresa, evadiendo esa pastilla ahorradora contable y entrando en la realidad, en lo que realmente se le debe de pagar al fisco, porque mediante lo que yo le pague al fisco es como a mí me van a medir el sistema bancario. Entonces, correcto, si yo no tengo bien declarado mis ingresos, si yo no tengo bien declarado mis activos, si yo no tengo declarado bien mis pasivos y si yo no tengo declarado bien mi patrimonio, de la misma manera las personas que me vayan a revisar mis balances y estados financieros se van a dar cuenta que hay una incongruencia en las cifras declaradas versus las cifras reales. Y es que disculpa. Tranquilo. Los empresarios actuales, en estos momentos, ellos de pronto, los contadores que ellos tienen en sus empresas no les informan que el movimiento de la empresa como tal, por ejemplo, si tienen un movimiento en la empresa de 300, 500 millones en el año, si movieron 500 millones en el año que aparecen, que por la información exógena la DIAN lo va a mostrar, ¿qué ocurre? De que eso no va a ir de la mano con un capital de 20 millones de pesos que se encuentra en la Cámara de Comercio, que es el capital suscrito y pagado y el capital autorizado que aparece en papel. Entonces no hay congruencia, como tú dices. Debe tener un equilibrio entre el capital suscrito y pagado, entre lo que se declara en el patrimonio, entre lo que tienes en el activo se declara de activos y lo que tienes también en el pasivo. Debe guardar una relación, porque si no, muy seguramente no vas a tener la posibilidad de poder llegar a acceder a la ubicación de recursos, que es precisamente el beneficio que te brinda un buen análisis financiero para que tú puedas entrar a ubicar esos recursos que necesitas para desarrollar los proyectos de inversión. Pero de acuerdo, hay una pregunta que siempre me hacen y me gustaría que la compartiéramos entre los dos. Acorde a los estados financieros que tiene una empresa, ¿le asignan la tasa de interés cuando se le presta un dinero? Pues usted sabe que la tasa de interés ya están fijadas en los bancos, ¿cierto? Y las tasas de interés en ese caso sería de acuerdo al tipo de crédito que se solicite, de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa y su objeto social. Entonces ahí la tasa pues varía de acuerdo al tipo de crédito que se solicite.
Ok, la tasa de interés, queridos amigos, les recuerdo que también aportando lo que dice nuestro amigo Alfonso, va ligada al riesgo que demuestre el cliente. Si yo estoy muy endeudado, si yo no tengo capacidad de pago, ¿de dónde lo sé? Del análisis financiero. Si yo no tengo una buena rotación de cartera y si los otros indicadores que nos arroja el análisis financiero no coinciden o no nos acompañan, pues vamos a generar mayor riesgo y a mayor riesgo mayor tasa de interés. Es así como damos espacio a unos cortes comerciales y ya retornamos. Retornamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dando espacio a nuestra sección Hablemos de Negocios. En Hablemos de Negocios con nuestro amigo Alfonso Pérez, revisor fiscal de la banca de inversión del grupo empresarial DC Broker. Queremos saber, Alfonso, cuáles son las políticas y normas por las cuales te basas o se basan nuestros amigos contadores y revisor fiscal como lo sos vos para un análisis financiero. Más que todo, pues nos basamos en la Ley 43 de 1990, que es la ley y la norma que rige la contabilidad generalmente aceptada en Colombia. Aparte de eso, nos regimos también por el Estatuto Tributario, ¿sí? Y dentro del Estatuto Tributario, lo que es la parte de las normas también financieras, en las cuales no nos podemos salir de ese contexto para mirar de todos modos, porque directamente estas normas o esta ley nos dice cómo debemos hacer ya los cálculos y las fórmulas vienen plasmadas en los libros financieros, en las cuales para sacar estos análisis financieros hay que regirse por toda esa serie de normas. O sea, tenemos las herramientas. Todas. Para poder hacer los informes legales acorde a las normas impartidas. Totalmente. Entonces tenemos la herramienta, tenemos la ley, tenemos la norma, tenemos la fórmula que nos acompaña con la ley. La misma ley nos las da. Y, disculpa, la buena interpretación de los análisis financieros que influye mucho también de la persona que esté haciendo el análisis. Claro, pero eso te lo permite la misma normatividad. Totalmente. Te entrega las herramientas sí, para que lo muestres de una manera legal y transparente. Correcto. O sea, y le des las políticas del buen manejo. Correcto, sí. Okay. No nos podemos salir de esa. No te puedes salir, o sea, bajo esos parámetros normativos, ustedes, los contadores, los revisores fiscales, deben regirse para hacer un análisis financiero. Sí. Ok, muy bien, queda claro para que de igual manera no es que yo voy a presentar unas cifras simplemente porque a mí se me ocurrieron o porque yo pienso que así se debe ver más bonito. No, existe un procedimiento, una normatividad que me rige para yo poder presentar esta información. Porque o si no, recordemos, señores televidentes, que a nuestros señores contadores también los rige la política de la ética y ellos tienen una tarjeta profesional que deben de cuidar acorde a la ética en sus procedimientos y procesos. Pero precisamente cómo se aplican estas normas, digamos, los contables para el análisis financiero, ¿cómo las aplicas tú, Alfonso? Sí, prácticamente es un derrotero que uno va mirando, arrancando con los estados financieros. Los estados más dicientes, como dije anteriormente, son el balance general y el estado de resultados. De ahí se desprenden los demás estados financieros, que son los que nos van a dar a nosotros las directrices para la toma de decisiones con respecto a la empresa, para mirar el estado actual de las empresas y mirar a ver qué se puede hacer con ellas. Y dentro de los informes que le da uno como contador a los empresarios, es que decirle la situación actual que tiene la empresa. Claro, eso que hay que mejorar. Sí, claro. Sí. Ese es el balde de agua fría que hay que darle al cliente, al empresario, al emprendedor. Es como cuando le hacen un examen a un enfermo, pues es lo mismo. O sea, toca decirle la realidad para centrarlo también en la situación y que sepa cuál es el camino que se debe llevar para que la salud
a nivel del cuerpo humano mejore o la salud financiera a nivel de empresa también mejore. Alfonso, bajo la experiencia que tienes y que has venido desarrollando en tu actividad como revisor fiscal, como contador, como auditor, como empresa experta en este tema, ¿qué tips a nivel de análisis financieros le podemos regalar a nuestros televidentes que nos ven, que nos escuchan, que nos oyen, que nos siguen a través del canal Conmovisión y a través de este programa Inteligencia Empresarial? Hablemosles de esos tips financieros a nivel de empresarios, emprendedores y de aquellas personas que tienen una idea de negocio. Sí, más que todo, lo más importante para estos empresarios es mostrar la realidad contable, porque ya pues hay muchos que le tienen miedo a demostrar todo el patrimonio que tienen, pero impuestos de patrimonio ya no tenemos. Entonces, no hay ningún problema en mostrar la realidad contable para poder nosotros más adelante, para una buena toma de decisiones, decir en qué situación se encuentra la empresa como tal. Buscar la forma de demostrar siempre lo que se está buscando con las nuevas normas, la bancarización que quiere lograr la DIAN con respecto a los ingresos que tenemos. Mira que ya nos incluyeron la facturación electrónica, la nómina electrónica como tal, y nos están tratando de controlar nuestros ingresos y nuestros costos y gastos. Entonces, más que todo, ¿qué se busca? Mostrar la realidad contable para ver que nosotros tomar una decisión como tal para ver qué le podemos decir a futuro qué van a hacer con sus empresas. Y de hecho, Alfonso, cada vez se cierra más esa brecha a nivel digital de esconder o de no mostrar. Esa cultura ya se va a ir acabando, señores, no porque nosotros la practiquemos, sino porque la vemos cuando llegamos a una empresa de que de pronto muchas veces no se muestra la realidad por tratar de no pagar algo que realmente y que hoy en día a nivel digital tienen cómo darse cuenta los entes reguladores y de control como es la DIAN, como es la Procuraduría, como es la Fiscalía, como son todas las IAS y como es el sector financiero, porque pues ellos son los que manejan los recursos y a nivel digital hoy en día todo se sabe. Como se dice el viejo refrán, entre cielo y tierra no hay nada oculto. De la misma manera pasa a nivel tributario, contable, fiscal y financiero. Entonces no podemos esconder algo que en alguna plataforma o en algún ente de control va a tener registrado. Yo le puedo decir a la DIAN que no, pero muy seguramente el banco con el sistema Muisca se lo va a reportar a la DIAN. Entonces yo le puedo decir mentiras a la DIAN, pero el banco le va a decir la verdad. Es así como con el amigo Alfonso Pérez, revisor fiscal de la banca de inversión del grupo empresarial de ese broker, nos da los tips de análisis financiero para la ubicación de recursos en tu programa Inteligencia Empresarial. Con este servidor, Julio de la Rosa, y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker, Grupo Empresarial. Para mí es un placer acompañarlos hasta una nueva oportunidad, mis queridos amigos. Muchas gracias.